yo no sabía lo importante que es recuperar un territorio, porque estoy hablando 40 años atrás, y cuando uno está en él, ve lo lindo que es y la importancia que tiene. Por eso es fundamental que cuando se está en un territorio así también recuperar la cultura, porque es necesario aprender lo de uno. Estamos en el corazón del paraje Tres Picos, parte del territorio del Lof Casiano de Punner. La comunidad lleva los apellidos de quienes 20 años atrás dieron batalla aquí en Quetrequile y la ganaron. Hace 20 años que volvimos al territorio de Pumer, en donde Juan había llegado en 1880 aproximadamente, Juan Casiano Pumer, que venía desde Chelforó, porque allí en Chelforó fue en donde se entregó el resto de su familia al ejército, y ellos escaparon desde ahí hacia el sur con Neculqueo y Naín. Eran 3 los que se vinieron hacia el sur. Pero se sabe que Juan Casiano de Punner se asentó en este rincón de Quetrequile hacia 1882, cuando aún no había terminado la fatídica campaña del desierto. 2 de esa familia, de esos apellidos, están por acá, así que ahí estamos, ahora en el territorio mapuche que perteneció antes a Colilaf y a Curruhuinca. Su relato articula pasados centenarios con el presente, recorrido desordenado en el que habitan los Lefinir, los Epuner, los Casiano, los Curruhuinca, los Añueque, los Colilaf. Sin embargo, cuando sus descendientes asumieron la determinación de recuperar campos, Guarda soportó 3 procesamientos por parte del Poder Judicial, uno de ellos por ocupar transitoriamente la sede de la Municipalidad de Ingeniero Jacobasi. Hasta balazos cruzaron la casa que ahora alberga el Trabún con fines intimidatorios. Acá cerca hay una estancia Fitamiche, que yo trabajé varios años en esa estancia. Ahí estaba sentada la LOF Colilaf. En Chaiful la gente vino del Calfú, del Gulumapu y de los Ranquilche, dice Guarda. Se refiere al paraje vecino, también territorio del Lof Casiano de Punner. El Calfú es azul, uno de los reductos predilectos de la oligarquía argentina, cuya denominación mapuzugún no se limitaba a la localidad bonaerense del presente, sino a un espacio muy amplio y bondadoso en pasturas y aguas. Y en la zona habían 400 toldos de Curruhuinca, aquí en Quetrequile, en donde hoy están ubicadas las estancias de Júter y de Viña. En su memoria y en su piel atesora más de 30 años de demandas mapuches, de movilizaciones y sinsabores, de crecimientos y retrocesos. Pero la que protagonizó es una recuperación exitosa, cuya justicia incluso convalidó la Corte Suprema de la Nación, después de 2 fallos adversos del Poder Judicial de Río Negro. Así que acá estamos, en territorio mapuche.